La Biblia Dios habla hoy. 16 de noviembre. Dios, el juez. Del maestro de coro. No destruyas. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 75. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice: en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes. Soy yo quien mantiene firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados digo: no sean tan altivos y orgullosos. No hagan tanto alarde de su poder. Ni sean tan insolentes al hablar. Pues el juicio no viene. Ni del este ni del oeste. Ni del desierto ni de las montañas. Sino que el juez es Dios. A unos los humilla y a otros los levanta. El Señor tiene en la mano la copa de su ira. Con vino mezclado y fermentado. Cuando él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. Yo siempre anunciaré al Dios de Jacob. Y le cantaré alabanzas. Porque él destruirá el orgullo de los malvados. Pero aumentará el poder del hombre bueno. Dios, el vencedor. Del maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 76. Dios es conocido en Judá. Su nombre es famoso en Israel. Su templo está sobre el monte Sión. En Jerusalén. Allí rompió las armas de guerra. Escudos, espadas, arcos y flechas. Tú eres glorioso, oh Dios. Eres más grandioso que las montañas eternas. Los más valientes fueron despojados. Durmieron su último sueño. Ni aún moverse pueden el carro y el caballo. Cuando tú, Dios de Jacob, los amenazas. Tú eres terrible. ¿Quién puede estar en pie delante de ti? ¿Cuándo se enciende tu furor? Desde el cielo das a conocer tu juicio. La tierra tiene miedo y se queda quieta. Oh Dios. Cuando te levantas para hacer justicia. Y salvar a todos los oprimidos de este mundo. El enojo del hombre se convierte en tu alabanza. Aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona. Hagan ustedes promesas al Señor, su Dios. Pero cúmplanselas. Ustedes, que rodean al que es digno de temor. Tráiganle ofrendas. Pues él quita la vida a los gobernantes. Y causa temor a los reyes del mundo. Reflexiones sobre los actos de Dios. Del maestro de coro. De Jedutún. Salmo de Asaf. Salmo 77. A Dios clamo con fuerte voz. Para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor. Y sin cesar levanto mis manos. En oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios, y lloro. Me pongo a pensar, y me desanimo. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido, que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito, y me pregunto: ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado, que ya no tiene compasión? Lo que más me duele es pensar que el Altísimo ya no es el mismo con nosotros. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Oh Dios. Cuando el mar te vio, tuvo miedo. Y temblaron sus aguas más profundas. Las nubes dejaron caer su lluvia.
Y hubo truenos en el cielo. Y relámpagos por todas partes. Se oían tus truenos en el torbellino. El mundo se iluminó con tus relámpagos. Y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar. Atravesaste muchas aguas. Pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño. Por medio de Moisés y de Aarón. Acciones de Dios en favor de su pueblo. Poema didáctico de Asaf. Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto. Desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos. Y nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor. Y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob. Puso una norma de conducta en Israel. Y ordenó a nuestros antepasados. Que la enseñaran a sus descendientes. Para que la conocieran las generaciones futuras. Los hijos que habían de nacer. Y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos. Para que tuvieran confianza en Dios. Y no olvidaran lo que Él había hecho. Para que obedecieran sus mandamientos. Y no fueran como sus antepasados. Rebeldes y necios. Faltos de firmeza en su corazón y espíritu. Generación infiel a Dios. Los de la tribu de Efraín. Que estaban armados con arcos y flechas. Dieron la espalda el día del combate. No respetaron su alianza con Dios. Ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho. De las maravillas que les hizo ver. Dios hizo maravillas delante de sus padres. En la región de Zoán, que está en Egipto. Partió en dos el mar, y los hizo pasar por él. Deteniendo el agua como un muro. De día los guió con una nube. Y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las peñas. Y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Pero ellos siguieron pecando contra Dios. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba. Pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra él, diciendo: ¿acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Es verdad que Dios partió la peña. Que de ella brotó agua como un río. Y que la tierra se inundó. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor, como un fuego, se encendió contra Jacob. Porque no confiaron en Dios. Ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes. Y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná. Trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. El viento del este y el viento del sur soplaron en el cielo. Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo. Llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento. Y alrededor de las tiendas de campaña. Y comieron hasta hartarse. Y así Dios les cumplió su deseo. Pero aún no habían calmado su apetito. Todavía tenían la comida en la boca. Cuando el furor de Dios cayó sobre ellos. Y mató a los hombres más fuertes. Hizo morir a los mejores hombres de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar. No creyeron en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas. Como si fueran un suspiro. Y en medio de un terror espantoso. Si Dios los hacía morir, entonces lo buscaban. Se volvían a Él y lo buscaban sin descanso. Entonces se acordaban del Dios Altísimo, que los protegía y los rescataba. Pero con su boca y su lengua. Le decían hermosas mentiras.
pues nunca le fueron sinceros, ni fieles a su alianza. Pero Dios tenía compasión. Perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado el enojo, y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordó de que eran simples hombres, de que eran como el viento, que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios? Y le causaron dolor en el desierto. Pero volvían a ponerlo a prueba. Entristecían al Santo de Israel. No se acordaron de aquel día, cuando Dios, con su poder, los salvó del enemigo. Cuando en los campos de Zoán, en Egipto, hizo cosas grandes y asombrosas. Cuando convirtió en sangre los ríos, y los egipcios no pudieron beber de ellos. Mandó sobre ellos tábanos y ranas, que todo lo devoraban y destruían. Entregó a la langosta las cosechas, por las que ellos habían trabajado, con granizo y escarcha. Destruyó sus higueras y sus viñas. Sus vacas y sus ovejas murieron, bajo el granizo y los rayos. Dios les envió la furia de su enojo. Furor, condenación y angustia, como mensajeros de calamidades. Dio rienda suelta a su furor. No les perdonó la vida, sino que los entregó a la muerte. Hizo morir en Egipto mismo al primer hijo de toda familia egipcia. Sacó a Israel como a un rebaño de ovejas. Llevó a su pueblo a través del desierto. Los llevó con paso seguro, para que no tuvieran miedo. Pero a sus enemigos el mar los cubrió. Dios trajo a su pueblo a su tierra santa, a las montañas que él mismo conquistó. Quitó a los paganos de la vista de Israel. Repartió la tierra en lotes entre sus tribus, y las hizo vivir en sus campamentos. Pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo, rebelándose contra él, y desobedeciendo sus mandatos. Pues, lo mismo que sus padres. Lo abandonaron y le fueron infieles. Se torcieron igual que un arco falso. Lo hicieron enojar con sus altares paganos. Adorando ídolos, lo provocaron a celos. Dios se enojó al ver esto, y rechazó por completo a Israel. Y abandonó el santuario de Silo, que era su casa entre los hombres. Permitió que sus enemigos capturaran el símbolo de su gloria y su poder. Tan furioso estaba contra su pueblo, que los entregó a la espada del enemigo. Los muchachos murieron quemados. No hubo canción de bodas para las novias. Los sacerdotes murieron a filo de espada, y sus viudas no los lloraron. Pero despertó el Señor, como de un sueño, como guerrero que vuelve en sí del vino. Y derrotó a sus enemigos, y los hizo huir. Los cubrió de vergüenza para siempre. Rechazó además a la casa de José. Y no escogió a la tribu de Efraín. Eligió en cambio a la tribu de Judá. Y a su amado monte Sión. Construyó un santuario, alto como el cielo. Y lo afirmó para siempre, como a la tierra. Escogió a su siervo David. Él que era pastor de ovejas. Lo quitó de andar tras los rebaños, para que cuidara a su pueblo, para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios. Los cuidó y los dirigió, con mano hábil y corazón sincero. Dolor ante la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Salmo 79. Oh Dios, los paganos han invadido tu propiedad. Han profanado tu santo templo. Y han convertido en ruinas a Jerusalén. Han dejado los cadáveres de tus siervos, de los que te fueron fieles, para que sirvan de alimento a los buitres y a los animales salvajes. Como agua han derramado su sangre por toda Jerusalén. Y no hay quien los entierre. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuantos nos rodean. Oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderá siempre tu enojo como el fuego? Descarga tu furia sobre los reinos paganos,
que no te conocen ni te invocan. Porque ellos devoraron a Jacob y convirtieron en ruinas el país. No nos hagas pagar a nosotros por la maldad de nuestros antepasados. Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro. Porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro. Ayúdanos, líbranos y perdónanos. Por la gloria de tu nombre. No tienen por qué decir los paganos. ¿Dónde está su Dios? Permítenos ver vengada la muerte de tus siervos. Que los paganos también lo sepan. Atiende las quejas de los presos. Y salva con tu gran poder a los sentenciados a muerte. Oh Señor, véngate 7 veces de nuestros vecinos por las ofensas que te han hecho. Y nosotros, que somos tu pueblo, que somos ovejas de tus prados. Gracias te daremos siempre. Cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Proverbios 16. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor. Y tus planes se realizarán. El Señor lo ha creado todo con un propósito. Aún al hombre malvado para el día del castigo. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo. Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. El rey habla de parte de Dios y no dicta sentencias injustas. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor. Todas las pesas han sido creadas por Él. Los reyes reprueban las malas acciones, porque el trono se basa en la justicia. Los reyes aman y ven con agrado a quien habla con honradez y sinceridad. La ira del rey es mensajera de muerte, y es de sabios procurar calmarla. La alegría del rey es promesa de vida, y su buena voluntad es como nube de lluvia. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale entendimiento que plata. La norma de los justos es apartarse del mal. Cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Al que piensa sabiamente, se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. El que piensa sabiamente, se sabe expresar. Y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son un panal de miel. Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. El apetito del que trabaja lo impulsa a trabajar. El hambre que siente lo empuja a ello. El malvado es un horno de maldad. Aún sus palabras parecen llamas de fuego. El perverso provoca peleas. El chismoso es causa de enemistades. El violento engaña a su amigo y lo desvía por el mal camino. Guiña los ojos quien piensa hacer lo malo. Se muerde los labios quien ya lo ha cometido. Las canas son una digna corona, ganada por una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. El hombre echa las suertes, pero el Señor es quien lo decide todo. Santiago 4. Dios habla hoy. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo, y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra.
No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios, y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sometéis, pues, a Dios. Resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense. Que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor, y Él los enaltecerá. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? No hacer planes con orgullo. Ahora oigan esto, ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero, y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Jeremías 27. Dios habla hoy. Acción simbólica, el yugo. El año cuarto del reinado de Sedequías, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías, y le dijo, hazte unas correas y un yugo, y póntelo todo al cuello. Luego manda un recado a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón por medio de los mensajeros que han venido a Jerusalén a visitar al rey Sedequías. Ordénales decir a sus soberanos que yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, con gran despliegue de poder hice el mundo, y los hombres y animales que hay en él, y puedo dárselo a quien yo quiera. Pues bien, yo he puesto todas estas tierras bajo el poder de mi servidor Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta los animales salvajes los he puesto bajo su dominio. Todas las naciones estarán sometidas a él, a su hijo y a su nieto, hasta que a su país le llegue el momento de estar también sometido a grandes naciones y reyes poderosos. Y si algunas naciones o reyes no se someten al yugo de Nabucodonosor, yo los castigaré con guerra, hambre y peste, hasta que todos queden bajo su poder. Yo, el Señor, lo afirmo. Por tanto, no hagan ustedes caso a esos profetas, adivinos o intérpretes de sueños, ni a los hechiceros que pretenden predecir el futuro y que les aconsejan no someterse al rey de Babilonia. Eso que les dicen es mentira, y lo único que van a conseguir ustedes es que los destierren de su país, y que yo los disperse y mueran. En cambio, a la nación que se someta al poder del rey de Babilonia, yo la dejaré quedarse en su tierra para que viva en ella y la cultive. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, Jeremías, repetí todo esto a Sedequías, rey de Judá, y además le dije, sométense al poder del rey de Babilonia y de su pueblo, y vivirán. ¿Qué necesidad hay de que mueran tú y tu pueblo a causa de la guerra, el hambre y la peste? Porque el Señor ha dicho que esto le pasará a toda nación que no se someta al rey de Babilonia. No hagan caso a esos profetas que les aconsejan no someterse al rey de Babilonia, porque lo que les dicen es mentira. El Señor afirma que Él no los envió, falsamente hablan ellos en el nombre del Señor. Y así, el Señor acabará por dispersarlos a ustedes, y ustedes y los profetas que les han dicho esas cosas morirán. También me dirigí a los sacerdotes y a todo el pueblo, y les dije, esto dice el Señor, no hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto van a ser devueltos de Babilonia los utensilios del templo. Eso que les dicen es mentira. No les hagan caso. Sométense al rey de Babilonia y vivirán. ¿Qué necesidad hay de que esta ciudad se convierta en un montón de ruinas? Si realmente son profetas, y en verdad yo les he hablado,
que me pidan a mí, el Señor Todopoderoso, que no permita que sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Cuando el rey Nabucodonosor se llevó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y lo desterró a Babilonia junto con todos los hombres principales de Judá y de Jerusalén, no se llevó las columnas, ni la enorme pila de bronce para el agua, ni las bases, ni el resto de los utensilios del templo. El Señor Todopoderoso dice a propósito de esos objetos que quedaron en el templo y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, se los llevarán a Babilonia, y allí se quedarán hasta que yo quiera traerlos otra vez a este lugar. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 28. Jeremías y el profeta Ananías. En el 5º mes del mismo año, es decir, del año 4º del reinado de Sedequías en Judá, el profeta Ananías, hijo de Asur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, y le dijo: El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a romper el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia, el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Sí, yo romperé el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el templo: Sí, ojalá el Señor haga eso. Ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que has dicho, y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo: los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras se comprueba que realmente el Señor lo envió. Entonces Ananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos, al tiempo que decía delante de todo el pueblo: El Señor dice: de esta misma manera, dentro de 2 años quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia, y lo romperé. Y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Ananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba al cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías, y le dijo: Ve y dile a Ananías que yo, el Señor, digo: hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro. Porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: he puesto sobre el cuello de todas esas naciones un yugo de hierro para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia. Hasta los animales salvajes los he puesto bajo su poder. Entonces dijo Jeremías a Ananías: Escucha, Ananías. El Señor no te ha enviado, y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso, el Señor dice: te voy a enviar, sí, pero para hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás, porque con tus palabras has llevado al pueblo a ponerse en contra mía. Y el profeta Ananías murió en el 7º mes de aquel mismo año. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.